Última hora, Euclides Torres, a declarar en el que Nicolás Petro confesó en la fiscalía que el empresario hizo millonarias donaciones en efectivo que no se reportaron. El que también requirió a la DIAN y Serviret, entre otras empresas, para que entreguen información contable sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se busca rastrear los dineros que recibieron los testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral que decidió adelantar una amplia práctica de pruebas testimoniales y documentales en medio de la investigación en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en la primera y segunda vuelta. Bueno, gente, se confirma, gente, que el guerrillero asesino se robó las elecciones. Hoy, el Consejo Nacional Electoral está citando al financiador de la campaña del guerrillero asesino Gustavo Petro para que dé su declaración de dónde sacó esa plata para financiar al guerrillero asesino para que se robara las elecciones. Recordarán ustedes, el mismo hijo del guerrillero asesino dijo que el guerrillero sabía del ingreso de plata de narcotráfico. Y recordarán ustedes que ahora el hijo del guerrillero dice ser una víctima. Y hoy el Consejo Nacional anuncia procesar al guerrillero asesino. Gente, es un plan criminal porque recordemos que este consejo va a durar por lo menos 5 años, 6 años investigando al guerrillero cuando ya el guerrillero se haya robado los recursos y se haya ido del país. Esta es la justicia en Colombia. Ese consejo electoral está investigando, pero va a paso de tortuga para que el guerrillero asesino cumpla el masivo robo y de esa plata que se está robando le dé a los magistrados que están investigando a ese asesino. Hay que recordarles que el propio hijo de Gustavo Petro lo denunció ante la fiscalía y dijo la verdad. Cómo el guerrillero asesino Gustavo Petro fue financiado no solamente por empresarios para robarse los recursos del pueblo colombiano. Dijo el propio hijo del guerrillero que recibía plata a cambio de puestos, gente. Pues imagínense, gente, una persona aporta 200 millones para que el guerrillero después le dejara un puesto para robar al pueblo. O sea, para robarse la platica del pueblo. Y más de un lagarto sale a decir que es que el guerrillero ama al pueblo, pero el guerrillero recibía plata para después robarse la plata del pueblo colombiano y hundir al pueblo. Este es el guerrillero asesino que durante años ha vivido a costillas del pueblo colombiano. El guerrillero asesino no ha trabajado. El guerrillero asesino se ha robado la plata del pueblo colombiano y ha vivido a costillas de la gente trabajadora. El guerrillero no ha movido un solo dedo para coger al menos una rula y irse a tirar rula. Este asesino ha vivido durante 40 años del bolsillo de los colombianos. Y hoy se confirma que el Consejo Nacional Electoral está iniciando el proceso al guerrillero asesino. Pero, gente, esto es un montaje de ese mismo consejo corrupto y criminal. Pues recordemos, fueron los primeros que salieron a abrazar al guerrillero por haberse robado la presidencia. Ahora salen a decir que están investigando, gente. Esto es un plan criminal de estos asesinos, mientras que el guerrillero asesino se roba a Colombia. Última hora, Euclides Torres, a declarar en el que Nicolás Petro confesó en la fiscalía que el empresario hizo millonarias donaciones en efectivo que no se reportaron. El que también requirió a la DIAN y Serviret, entre otras empresas, para que entreguen información contable sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se busca rastrear los dineros que recibieron los testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral que
decidió adelantar una amplia práctica de pruebas testimoniales y documentales en medio de la investigación en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en la primera y segunda vuelta. Semana conoció que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz decretaron una cascada de pruebas que les permitirá esclarecer si a la contienda ingresó o no dinero que no fue reportado a las autoridades. Según la decisión del Tribunal Electoral, se requerirá a la Sociedad Aérea de Ibagué para que remita copia íntegra de las bitácoras de viaje, libros de vuelo, en las cuales se identifiquen los datos de los pasajeros transportados por la compañía en relación con los servicios prestados a la coalición Pacto Histórico. Recordemos que, aunque varios congresistas cercanos a Petro aparecieron viajando durante la campaña, ellos respondieron que no utilizaron estos vuelos privados. Además, el que pide a la DIAN la copia de información exógena del 2022 de José Orlando Riveros Casas, Cristian Andrés Ibarra. También la información de facturación electrónica de AES Solutions UPSEVINLDA, Seguridad Jaramolda, la empresa de seguridad privada y vigilancia Olimpo Seguridad LDA, Neurodata SAS, Ingenial Media SAS, Live Anford SAS y Serviret SAS. En el auto conocido por Semana, también se requiere al movimiento político Colombia Humana, la colectividad de Gustavo Petro, para que allegue el informe de ingresos y gastos de funcionamiento junto con los respectivos comprobantes y soportes contables para la vigencia 2022. Requirieron a la empresa Nexia Montes y asociados para que allegue al copia íntegra de los papeles de trabajo, así como de los informes realizados para tal efecto en relación con la auditoría externa realizada a la coalición del Pacto Histórico y para las consultas interpartidistas, primera y segunda vuelta a la Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica OP, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, y el Movimiento de Alianza Democrática Amplia, que respaldaron a Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral le reiteró a Sigo que allegue al expediente copia de la información sobre la retención de datos y el log de datos inherentes a los movimientos propios del software contable utilizado en la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial del ciudadano Gustavo Petro Urrego y otorgue acceso de consulta a los mismos. Los audios revelados por Semana en los que Armando Benedetti le reclama a Laura Sarabia y confiesa que consiguió miles de millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro son pieza clave en la investigación. En el auto, también se requiere a la compañía Red Empresarial de Servicios Supergiros, con el objeto de que se sirva a llegar de forma detallada e íntegra la relación de giros que hubiese recibido Ibarra oblicua, o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición del Pacto Histórico, dentro del periodo comprendido entre el 1 grado de marzo al 31 de octubre de 2022. La información según el que deberá contener la fecha de giro, el nombre y a la identificación del pagador y el beneficiario de cada transacción. Para tal efecto, se enviará copia de archivo Excel con código AS, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce de la información solicitada, giros recibidos y barra oblicua o emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos y se alleguen los resultados correspondientes. Pidió, además, recibir varias declaraciones de testigos, entre ellos Euclides Torres, el poderoso empresario que aparece en los chats de Nicolás Petro. Según le contó el hijo del presidente a la fiscalía, él ayudó a financiar la campaña presidencial, pero los dineros no fueron reportados a las autoridades. Él le fijó como fecha y hora para la realización de la diligencia, el 24 de enero de 2024 a las 2 p.m., en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Torres es un testigo clave porque Nicolás Petro, en su explosiva
declaración a la fiscalía, encendió el ventilador y lo relacionó como financiador de la campaña. Entregó fechas de reuniones, lugares y personaje. Según Nicolás, su papá, Gustavo Petro, siempre supo que esa plata entraba a borbotones. Mi papá sí sabía, porque yo se lo mencioné varias veces. Él lo sabía. Él y yo hablábamos de la financiación que Euclides financiaba. El fiscal Mario Burgos le preguntó, ¿fue con consentimiento de su padre Gustavo Petro? La respuesta no dejó lugar a dudas. Sí, claro, él asistió y todo, y agregó, sí, él sabía a rasgos generales que Euclides Torres era quien financiaba ese y todos los eventos. Ahora, los pormenores no lo sabía. El fiscal del caso quería tener absolutamente claro este señalamiento, por lo que le insistió. ¿Qué quiere decir usted a rasgos generales? La respuesta de Nicolás fue: él sabía que Euclides nos daba a nosotros los recursos a través de Pedro Flores para financiar el evento, pero no sabía en quiénes sí nosotros nos gastábamos los recursos. La Fiscalía sostiene que entre 2021 y 2022 Nicolás Petro recibió más de 1,000 millones de pesos que no reportó. DAE declarará contra 8 personas involucradas en los hechos. Foto, suministrada a Semana API. En otra pregunta, Nicolás vuelve y ratifica lo que dijo. Mi papá sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Y luego volvió y agregó, yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores, él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides era él, que financiaba, Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. De otro lado, el Consejo Nacional Electoral escuchará la declaración de Cristian Uzcategui, el maestro que sirvió como testigo electoral y denunció algunas irregularidades durante las elecciones. Uzcategui dijo en el programa Los Informantes de Caracol TV que a cada testigo de la campaña de Petro le pagaron 60,000 pesos y eran 83,000 personas. Estos dineros no aparecen reportados a las autoridades. Él está citado para el 24 de enero a las 9 de la mañana. El Tribunal Electoral convocó la presencia de la Procuraduría General en el desarrollo de las diligencias que permitirán recaudar las pruebas,